Para sorpresa de nadie, Canelo derrotó a Edgar Berlanga, pero la gran sorpresa, lo inesperado, fue que no pudo noquear. La expectativa era que ganaría por nocaut, pero el boricua aguantó todo. Y no es que Berlanga planteó una pelea para que no lo noqueen, no. Berlanga se fue al intercambio, se fue a la zona corta en los últimos 3 rounds y probó la pegada de Canelo en casi toda la pelea, aguantándole todas sus mejores combinaciones, desde uppers, ganchos a la cabeza, al cuerpo, voleados descendentes, entre más. Por los antecedentes que había en la previa sobre Berlanga, como el que parecía el rival más cómodo para Canelo desde Yildirim, el hecho que le haya durado 12 rounds sin duda no le suma puntos a Canelo, comercialmente se lo suma a Berlanga. Como vimos en la conferencia, ahora se siente la nueva estrella del boxeo, y por el otro lado, Canelo es quien se pone reactivo cuando le cuestionan el por qué ya no noquea. Entonces, ya solo por esto nos podemos dar cuenta de que su presentación no llenó las expectativas que todos teníamos, y que principalmente él tenía. Sin embargo, esto también estuvo lejos de ser un peleón. Vi muchos comentarios que catalogaban esto como una super pelea, pero hay que tener un marco de referencia bien bajo para pensar que esto fue una gran pelea. Si fuese como los últimos 3 rounds, tal vez podría ser catalogado como una buena pelea. Más cercano a un peleón a mi forma de ver es lo que hizo Munguía. A este en cambio no la podría calificar como buena, más allá del logro, por decirlo de alguna manera, de que Berlanga aguantara los 12 rounds. Sin embargo, también hay un sector que está calificando esta pelea como una actuación de teatro, como una pantomima, pero me parece que es una opinión carente de sustento objetivo. Este es el rostro de Canelo luego de la pelea, y se pueden ver las marcas de guerra. Entonces no me parece que Canelo pagase para quedar así, no me parece que sea parte del plan. Quizás, solo quizás, si es que solo han visto los primeros 9 rounds, podríamos sospechar eso, porque se veía muy poca acción, pero en los últimos 3 rounds Berlanga le faltó el respeto. Fue ahí principalmente cuando le marcó el rostro. Además, noté que Canelo quería realmente noquear a Berlanga, como que se sobreesforzó y vació su tanque en los primeros rounds. Estuvo constantemente buscando el knockout. Si fuera como dice ese gran sector, una pelea comprada, Berlanga al momento de caer se quedaba ahí, pero no, el tipo se puso de pie. De hecho, esta parte de la caída fue interesante y ha desatado un gran debate, porque hay gente que se piensa que Eddie Reynoso le dio la clave a Canelo para conectar ese gancho, pero no fue así. Escuchen esto. Más boom bloqueando, y cuando bloquea trata de tirarle el madrazo arriba, güey. Y miren lo que pasa en el tercer round. La situación que describe Eddie Reynoso es distinta. Canelo realmente buscó conectarle ese gancho desde el primer round, pero Berlanga tenía la mano derecha muy disciplinada, y lo que hizo Canelo desde ahí fue trabajarlo con las fintas y con el jab para ver sus reacciones, cronometrando de esta manera su tiempo. Cuestión que en el tercer round volvió a lanzar un gancho en una situación similar, pero esta vez sí dio en el blanco, aunque esto fue de lo mejorcito que hizo en la pelea, porque en el resto se vio un nivel muy bajo de boxeo. Estaban los dos muy frontales y en pocas ocasiones salían de la línea, no se veían muchas variaciones en la ofensiva, y lo que creo que todos esperábamos era el knockout. Eso era lo realmente llamativo, y no el cómo se estaba dando la pelea, lo que nos lleva a la pregunta del por qué no pudo noquear Canelo. En la previa él había prometido un knockout, y el rival obviamente se prestaba para el knockout. Y ojo, no digo que noquear sea obligatorio, está muy bien si es que gana por decisión. Sin embargo, es preocupante que Canelo ya no noquea a nadie, por más rival que por su estilo se le preste, o que venga de una división inferior, considerando que antes noqueaba a todo el mundo, y si es que no los noqueaba, los rompía. Es un poco raro ver ese radical cambio. He escuchado por ahí que algunos comentan que fue porque Berlanga tenía buena mandíbula. Creo que Berlanga tiene muy buena mandíbula. Esta opinión sintetiza la de muchos y evidentemente es incorrecta, ya que ¿cómo es posible que Berlanga tenga buena mandíbula si es que antes había sido mandado a la lona por Erickson Lubin o por el argentino Marcelo Cóceres, que tenía el 50% de knockouts? Buena mandíbula podría ser la de Golovkin, pero la de Berlanga no. Sin embargo, hay que reconocer que sí le ayudó su rebote de peso. Es evidente que no hubo ninguna cláusula de rehidratación, pero sí rebotó bastante peso, aunque como comentábamos es algo que ha hecho en todas sus peleas. Este fue el pesaje real horas antes del ceremonial que vimos anteriormente, y se observa que parece un espagueti, parece un fideo. El tipo estaba realmente seco y rebotó como una esponja para esta pelea. Por ahí vi que Chava comentaba que subió con 193 libras, por ello puede que realmente haya subido en ese peso. Estaba grande la verdad, pero repito, no es algo nuevo de él. Entonces no es que por el tema del peso Berlanga haya aguantado la pegada de Canelo, haya aguantado los 12 rounds, sino que lo que realmente pasa es que Canelo ya no pega.
Su golpe fuerte lo tiene hasta el tercero o cuarto round, pero a partir de ahí se le pierde la pegada, quizá porque se fatiga o se cansa. Igual no sería el primero que le suceda esto, a Tyson por ejemplo también le sucedía. Entonces me parece que esto es simplemente el paso del tiempo recayendo en Canelo. No digo que haya bajado tan drásticamente a su nivel, pero se empieza a notar un poco que la edad le está empezando a pesar. Ese golpe con el que mandó a la lona a Berlanga en el tercer round se lo volvió a conectar en varias ocasiones y ya no lo movía. Entonces nos podemos dar cuenta que realmente Canelo ya no pega como antes, pero esto no es lo único donde se notó ese bajonazo de nivel, sino que también Canelo está perdiendo sus movimientos defensivos. Berlanga le conectó unos jabs de una manera que no es normal. En las estadísticas podemos ver que le conectó más jabs a la cabeza que el propio Bivol. Fíjense que Bivol le conectó 46 de 418 y Berlanga 54 de 260, es decir, Bivol tuvo menos precisión que Berlanga. Entonces nos debemos preguntar, ¿es que acaso el jab de Berlanga es mejor que el de Bivol? Y la respuesta obviamente es no. Sino que lo que sucede es que con Bivol Canelo aún tenía buenos movimientos de cintura, sus movimientos defensivos eran de primer nivel, pero ahora se le está perdiendo esa habilidad. Estaba muy rígido, como que se le estaba notando un poco duro. Lo vi muy similar a su pelea contra John Ryder. Alguno quizá dirá que puede haber influido el tema de los juegos mentales de Berlanga, que le fue diciendo cosas al oído durante toda la pelea, como él comentó al estilo Ali, lo que provocó que por momentos Canelo se distrayese o se tomara muy personal la pelea, queriéndose burlar de él, pero por hacer eso le entró un durísimo gancho que le enseñó a no subestimar a sus rivales. Eddie Reynoso le pegó un regaño ahí. Hay que aclarar que no es que se haya confundido con la campana como él comenta, porque lo hizo en varias ocasiones. Si Berlanga pegase como Golovkin en su prime o fuera otro boxeador más agresivo como Benavides, eso podría ser un error fatal, pero fuera de ello, también es notorio que ha perdido velocidad. Empezó relativamente veloz la pelea, pero a medida que avanzaban los rounds, empezaron a verse varios segmentos donde parecía una pelea en cámara lenta, con golpes muy telegrafiados. Hasta por momentos Berlanga daba la impresión de ser un genio de la defensa, pero lo que pasaba era que simplemente los golpes de Canelo eran muy anunciados. Canelo cada vez más está dependiendo de sus fintas y su timing para encajar un golpe. Si no fuera porque Berlanga estaba muy dubitativo, muy inseguro de soltar más la derecha, entonces Canelo podría haber pasado verdaderos problemas. Esto me lleva al siguiente punto. Berlanga en los primeros 9 rounds boxeó principalmente con el jab, manteniendo su distancia y presionando por momentos, pero eso no era una pelea tan llamativa. Sin embargo, a partir del 10º round se la rifó. Me gustó que se entregara y se fuera el tú por tú durante esos rounds, porque ahí sí dio la impresión de querer ganar la pelea. Es más, cerró mejor la pelea. Obviamente no ganó el round, pero cerró mejor, lo que demuestra que si él se ponía en ese plan desde el inicio hubiésemos visto otra pelea, quizá un peleón, pero no fue el caso. Definitivamente gracias a esta impresión Berlanga perdiendo sale ganando, mientras que Canelo confirmó que ya no está en su prime. Se confirmó que está muy lejos de esa versión del 2019-2020, está muy lento y su cintura se está oxidando. Sin esos atributos difícilmente le ganaría a Benavides o a Morrell, que por alguna razón fueron largados del peso supermediano, pero para su infortunio ahí viene Ali Canuli, también está en Billy o Iglesias. Y hay que entender que ya no hay justificaciones. ¿Por qué creen ustedes que ninguno de los reporteros le preguntó por Benavides en la conferencia post pelea? ¿O ninguno de los primeros clasificados del peso supermediano? Obviamente, hay que usar el cerebro. Si preguntas algo que no alimenta la narrativa de que él es el mejor del peso supermediano, estás afuera, te despiden. La última justificación que nos dio Canelo es que Benavides era demasiado grande para las 168 libras, pero Berlanga subió tan pesado como subiría Benavides. Entonces nos podemos dar cuenta que ya no hay justificaciones. Ahora, que decida tomar esas peleas o no depende plenamente de él. Los organismos, a excepción de la FIB, ya sabemos que van a apañar todas sus decisiones. Es lamentable que por el vergonzoso sistema de rankings que tiene nuestro deporte, esto esté permitido. Canelo ahora mismo es dueño de la fiesta porque esta cartelera fue plenamente financiada por él, al igual que la que encabezó como un guía. Entonces, en él está la decisión de tomar buena o mala oposición. ¿Ustedes por su historial creen que realmente lo va a hacer? ¿Enfrentar a los mejores supermedianos? ¿O va a enfrentar a Crawford o al otro gemelo Charlo o a Eubank Jr.? Hay que tener en cuenta que es el ejemplo de muchas futuras leyendas del boxeo, que todavía están chamaquitos, pero que si tienen de referencia ese modelo, esto va a continuar.